Vivo. Listo. Salió en vivo. Muy buenas noches. Qué alegría volver a estar acá con una nueva versión de nuestro programa. Hoy dedicada a la poesía, pero a una poesía interesante, una poesía donde los poetas le dedican poemas, que le cantan a su país a través de sus poemas. Y vamos a hacer un recorrido por Europa, América, oyendo y escuchando poemas donde nos van a enseñar pequeños detalles de un país, de una región, de un río, de una montaña, de un paisaje. Eh, Ay, Ana Lucía, ¿cómo estás? Qué rico. Hola, Leora, ¿cómo te ha ido? Antes de darle aquí a Ana Lucía hoy nos va a conducir el programa. Este es un programa bastante interesante, ¿no, Ana Lucía? A lo menos, Súper. a lo Cada menos uno es muy igual, cada uno internacionalizado, ¿no? ¿Ah? Muy internacionalizado. Sí, exacto. Antes de despedirme, dejarles acá porque necesito dejar cupo porque somos varios, les invito al próximo programa. Va a ser Estambul. Estambul nos lo va a presentar Fernando Paneso. Va a ser un viaje maravilloso a través de esta ciudad, con historias, con anécdotas, con conocimientos. Imagínate, Ana Luz, que te voy a contar. Me enteré hoy. Y en nombre del grupo del programa, queremos darle un feliz cumpleaños a Roxana. Roxana cumplió Ay, hace qué 8 días, bien. hoy va a participar. Y otro feliz cumpleaños a Ángel, que cumple el viernes. Y Wow. desearles que en este nuevo caminar que comenzó Rosana el sábado y que Ángel comenzará el viernes, sea lleno de éxitos, bendiciones y logros en ese nuevo año que recorre. Analú, me despido porque necesitamos espacio, tenemos muchos invitados, estamos atentos a cualquier cosa que necesites y te saludamos. Chao, chao. Hola Ángel. Chao, chao. Hola, Leonora. Hola, Ana Lucía. Buenas Hola, noches. Ángel. Buenas noches. Hola también a todos los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver después, porque hemos sabido que el programa no solamente se conectan hoy en el momento en que estamos al aire, sino que también muchas personas se conectan después. Entonces es una dicha el interés que ha generado nuestro programa y nos encanta. Hola Ángel, qué maravilla. Y hoy vamos a Encantado. empezar, como dice Leonora, vamos a empezar como un recorrido, como un viaje a través de la poesía, y la poesía no solo de los países, sino de los poetas que le escribieron a su tierra. Entonces vamos a empezar por la madre patria. Por Europa vamos a empezar con Ángel García, que también es un poeta, además que de escribir es un poeta, y vamos con dos poemas, ¿no es cierto?, que son España, camisa blanca de mi esperanza, de Víctor Manuel San José, y otro de Antonio Machado, A orillas del Duero. Entonces, Exacto. adelante Ángel, y cuéntanos El, un poco de los poemas y todo. el primero, el España camisa blanca de mi esperanza, es una canción que compuso Víctor Manuel, que sobradamente ¡Ay, conocido sí! Claro. cantautor, para que fuese interpretada por su esposa Ana Belén. Ana Belén. Entonces, ¡Ay, sí! la he escogido porque es digamos, el grito de todos los que, porque, claro, España no solamente parte de una península geográfica, España es todos los seres humanos que la poblamos. Entonces, después de estar 40 años bajo la bota de una dictadura militar, en los años 70 empezó primero la transición hacia la democracia y luego la democracia, y esta canción es un canto, más que un grito, un canto, como dice su título, de esperanza
para conseguir la convivencia pacífica, para alcanzar las libertades. Entonces, yo por mis años me cogió la transición jovencito y la sentí y la viví porque de lo de calla, no digas nada, a poder expresarte con libertad, un joven que es siempre lleva en el ADN implícito la rebeldía, pues de hacer cosas pensando en que te iba a caer el garrotazo o las consecuencias graves que pudieran tener, a poderte expresar con libertad, pues fue pasar como de la luz a la plena oscuridad. Y el otro, que menos que traer para mí a uno de los más grandes poetas que ha dado la lengua castellana, que es Antonio Machado, que dentro del libro Campos de Castilla, que publicó allá por 1912, tiene un poema que se llama Orillas del Duero, que será el que lea, en el que retrata cómo es la Castilla de principios del 20, hace referencias al pasado, hace alguna referencia hacia el futuro, pero sobre todo nos muestra el desencanto por cómo se había ido dejándose perder en su propia atonía la tierra castellana y por ende el resto de España. No supo aceptar o no supo aclimatarse al cambio de los tiempos, no supo acomodarse a la pérdida del imperio, no vio venir el tren de la modernidad, le pilló a trasmano, se metió en conflictos que solamente desangraban vidas y el erario público. Entonces es algo que duele un poco, pero que abre los ojos sobre cómo fue la España quijotesca de siempre. Adelante. Pues vamos allá con el primero, se llama España, camisa blanca de mi esperanza. Y, hombre, un inciso, me hubiese encantado poderla cantar, porque es donde realmente la canción, o sea, la canción poema tiene todo su significado. Luego pondré un link para que la escuchéis en la voz de Ana Belén, que es bastante mejor que la mía. Yo me limitaré a leerla procurando no destrozarla mucho en el intento. Dice así: España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro, y pongo palabras, que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. España, camisa blanca de mi esperanza, que fuera o dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos haces siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrina a ningún lugar. Autor Víctor Manuel. Y es una maravillosa canción. Recomiendo a todos los que nos estén ahora viendo en directo y a aquellos que lo vayan a ver después cuando esté publicado en redes, que la escuchen, que busquen si pueden la versión original de Ana Belén, porque realmente es
una preciosidad. Y el siguiente poema es A orillas del Duero y dice así: mediaba el mes de julio, era un hermoso día. Yo, solo, por las quiebras del Pedregal subía, buscando los recodos de sombra, lentamente. A trechos me paraba para enjugar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante. O bien, ahincando el paso, el cuerpo hacia adelante y hacia la mano diestra, vencido y apoyado en un bastón a guisa de pastoril callado. Trepaba por los cerros que habitan las rapaces aves de altura, hollando las hierbas montaraces de fuerte olor a romero, tomillo, salvia, espliego. Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. Un buitre de alas anchas, con majestuoso vuelo, cruzaba solitario el puro azul del cielo. Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo, y una redonda loma cual recamado escudo, y cárdenos alcores sobre la parda tierra, harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra. Las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero para formar la corva ballesta de un arquero en torno a Soria. Soria es una barbacana hacia Aragón, que tiene la torre castellana. Veía el horizonte cerrado por colinas oscuras, coronadas de robles y de encinas, desnudos peñascales, algún humilde prado donde el merino pace y el toro arrodillado sobre la hierba rumia. Las márgenes del río, lucir sus verdes álamos al sol claro del estío, y silenciosamente, lejanos pasajeros tan diminutos, carros, jinetes y arrieros, cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedra ensombrecerse las aguas plateadas del Duero. El Duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Oh, tierra triste y noble, la de altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones que aún van, abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. ¿La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada? Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. Pasó sobre sus campos aún el fantasma yerto de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. La madre en otro tiempo fecunda en capitanes, madrastra soy apenas de humildes ganapanes. Castilla no es aquella tan generosa un día, cuando mío Cid Rodrigo el de Vivar volvía, ufano de su nueva fortuna y de su opulencia, a regalar a Alfonso los huertos de Valencia. O que tras la aventura que acreditó sus bríos, pedía la conquista de los inmensos ríos indianos a la corte. La madre de soldados, guerreros y adalides que han de tornar, cargados de plata y oro, a España en regios galeones. Para la presa, cuervos. Para la lid, leones. Filósofos nutridos de sopa de convento contemplan impasibles el amplio firmamento. Y si les llega en sueños como un rumor distante, clamor de mercaderes de muelles de Levante, no acudirán siquiera a preguntar ¿qué pasa? Y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. El sol va declinando. De la ciudad lejana me llega un armonioso tañido de campana. Ya irán a su rosario las enlutadas viejas. De entre las peñas salen dos lindas comadrejas. Me miran y se alejan, huyendo, y aparecen de nuevo, tan curiosas. Los campos se oscurecen. Hacia el camino blanco está el mesón abierto, al campo ensombrecido y al pedregal desierto.
Antonio Machado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ay, mil y mil gracias, Ángel. Hay un eco, hay como un retorno que tengo por ahí, no importa. Mil gracias, Ángel. Y Un placer, querida. felicitaciones anticipados, aunque la próxima semana te veremos al día siguiente de tu cumpleaños, entonces también te felicitaremos. Exacto, a la semana que viene será ya cumpleaños. Ahora una previsión, lo tenemos ahí a una semana vista. Dejémoslo que llegue la semana, poco a poco. Pues un placer, como Perfecto. siempre, compartir con vosotros. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Bueno, y vamos a seguir por Europa, pero nos vamos a saltar porque los cumpleañeros son primero. Entonces, vamos a saltarnos a Puerto Rico, ¿cierto? No te oigo, Roxana. ¿Ahora? ¿Me oye? Exactamente. Ok. Buenas noches a todos. Otra vez encantada de estar por acá. Hoy tuve una pequeña conversación con Eleonora y pues que quería aclarar un poquito. Ella me explica y me dice, no, que yo no sabía que Puerto Rico era un estado de los Estados Unidos. Y yo le digo, no, Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos. Puerto Rico tiene una historia muy larga que comienza mucho antes del siglo XV, cuando fuimos colonizados por España. Empieza con la cultura primero de los indios arawakis, después de los indios taínos. Luego viene la colonización española, que duró hasta el 1898, y luego en la guerra hispanoamericana cede el territorio a los Estados Unidos. Desde el 1900 los Estados Unidos empieza una cesión paulatina a los puertorriqueños, que ya pues tenían su propia cultura y su propia autonomía cultural, y empieza Puerto Rico a desarrollarse, y en el 1952, primero en el 1917 adquirimos la ciudadanía puertorriqueña, pero no sin dejar ser un ser país, porque nosotros, a pesar de que somos un Estado libre asociado con nuestra propia constitución, nuestros propios gobiernos, estamos libremente asociados y democráticamente asociados a los Estados Unidos. Sin embargo, participamos en las Olimpiadas como país, participamos en Miss Universo como país, en todas las competencias olímpicas, de deportes, etcétera. Tenemos muchos artistas, muchos compositores famosos como Rafael Hernández, Pedro Flores, Daniel Santos y otros muchos. Así que por ese lado queremos decir que sí somos un país íntegro, ¿sí? Y no somos un estado de los Estados Unidos en el momento, hasta el momento, no quiere decir que vaya a cambiar. Pero a pesar de que Puerto Rico tiene una libre asociación con los Estados Unidos, también existe un movimiento separatista, un movimiento independentista, del cual yo tengo pues familia, mi tío, que es un poeta que fue nacido en Aguadilla, que es en la costa oeste de Puerto Rico, y que realmente es un poeta modernista y ensayista. ¿Y qué pasó? Que él fue a San Juan y le pareció ver, estamos hablando como de los 1940 y pico, le pareció ver en el Morro, el Castillo del Morro, que hay uno igual en Colombia, pues cerca en Cartagena, le pareció ver la bandera de Puerto Rico que flotaba sola. Pero la bandera de Puerto Rico siempre flota al lado de la bandera americana. Pero él era independentista y quería la separación de Puerto Rico por completo para que fuera un país totalmente soberano. Por lo tanto, él se inspira en esa visión de ver la bandera de Puerto Rico sola, y se inspira y hace un poema al cual llama y titula Sola, que es el que yo les voy a leer en honor a mi tío. Él es tío abuelo mío. Entonces dice el poema así: Sola, ayer la vi flotar por primera vez en las torres del Moro y de San Cristóbal. Era la enseña de la patria libre, tendida como un ala victoriosa, la misma que el duro coloniaje
fue rayo de esperanza entre las sombras, sudario donde yacen los despojos de aquellos que sin miedo a la derrota supieron consagrarla sin rendirse al halago de fáciles victorias. Allí la vi flotar, pero a su lado radiaban las estrellas de la otra, la que nació entre el humo undívago del Potomac y brilla en los espacios soberana, sin que otro pabellón le preste sombra. Ayer la vi flotar, pero a su lado ondulaban las franjas de la otra. Así yo no la quiero. De ese modo no la soñó la mente del patriota, que en la vida los hombres, si son puros, no cambian por ventajas esas cosas, que son símbolos eternos de la patria, reliquias de un ayer que no se compra. Que yo la quiero ver entre esas torres y donde quiera que la patria asoma, pero ha de ser cual la soñó mi mente, tendida en el espacio, pero sola. Yes. ¡Qué linda! Gracias, bueno, gracias. Mil gracias, Roxana. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a volver a dar el salto a Europa y vamos con un invitado, también otro invitado muy especial. Bienvenido, Andrá. Muchísimas gracias. Andrá es húngaro y es el cónsul de Hungría. Y vamos a tener, ¡qué maravilla! Y vamos a tener un poema sobre el Danubio. Yo no sé si tú sabes una historia y es sobre el Danubio, lo que representa para las jovencitas, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en Colombia. ¿Has oído hablar de la tradición? No. Bueno, pues en la fecha más importante en la vida de una mujer en Colombia, pues, o que más importante no, a la que le ponen más alarde y toda la cosa, es a los 15. Entonces, cuando la niña cumple 15 en su fiesta, lo más importante es el baile del vals con el papá. Y se baila el Danubio Azul. Qué bonito, qué bonito. Sí, ¿Cuánto hace vives en Colombia? Yo llegué hace más de un año, ya yo creo que casi llevamos aquí 15 meses con mi familia en esta misión. Ay, qué bien, qué maravilla. ¿Y te gusta la poesía? Muchísimo. Sí, yo me doctoré de literatura, era de teatro, de obras dramáticas, pero la poesía también, como a cada húngaro, pues también está muy cerca de mi corazón. Qué bien. ¿Y por qué hablas español? Pues con acento castellano, quiero decir, de la península. Mi esposa es española y pasamos allí 9 años de nuestras vidas. Ah, qué maravilla. Pues entonces adelante con tu poema y nos cuentas de qué se trata. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde dónde nos están siguiendo, de cuál continente. Mi nombre es András Beck y soy el cónsul de Hungría, acá en Bogotá y en Colombia. Un saludo así que muy especial por parte de todo el equipo de la embajada. La poesía que he traído hoy es por un poeta húngaro que se llama Attila József. Así que su nombre de pila es Attila, es de Attila el Uno, ¿no? Un personaje histórico muy importante en la historia de Europa. Y este poeta nació en el 1905 y murió con tan solo 32 años en el 1937. Nosotros lo consideramos uno de los poetas más importantes de nuestro país y su cumpleaños, que es el 11 de abril, es el Día de la Poesía Húngara. Lo recordamos por su modernismo, principalmente, y también le recordamos por su vida tan trágica que tuvo. Él, a nivel histórico, nació en el Imperio Austrohúngaro, vivió la Primera Guerra Mundial, de la que Hungría salió entre los países perdedores, y entonces vivió también en la época de la regencia del admiral Horthy y justo murió antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su vida es muy trágica. ¿Por qué? Porque nació en una familia en la completa miseria en Budapest, tenía 2 hermanas mayores
y su padre abandonó la familia cuando él tenía 3 años. Todos pensaban que el padre emigró a Estados Unidos para buscar una fortuna, pero nunca volvió. Y el padre realmente no fue tan lejos. Vivía bastante cerca de ellos toda su vida, pero no sabía nada más de él. Y él también, el poeta, murió sin saber dónde estaba su padre y qué pasó con él. Como su madre era una señora que lavaba ropa, a lo que se dedicaba, pues no podía mantener a sus 3 hijos y tenía que dar 2 en adopción, entre ellos al poeta. En este sitio les trataron muy mal y por eso siempre estaba como intentando fugar de esta familia y volver a casa de su madre, pero ella no podía mantenerlos. Con 9 años intentó un suicidio, el poeta, y al final de su vida también murió de eso, se suicidó. Tenía 14 años cuando murió su madre y este vínculo, este amor tan difícil que tenía hacia su madre, marca su poesía. En la poesía de hoy también van a ver que aparece la figura de la madre. El poema se titula Junto al Danubio y su versión española es obra de un poeta cubano, Fayad Hamis. Este poema también tiene una versión inglesa muy famosa por el poeta escocés Edwin Morgan. Habla del Danubio. El Danubio es un río muy internacional. Yo diría que aunque sea el segundo río más largo de Europa, porque el Volga es más largo a nivel de longitud, pero sin duda, y como tú también comentas, Ana Lucía, es el río más emblemático y simbólico de Europa. Pasa por 10 países, Hungría es el cuarto, y hay 7 países más que tienen afluentes del Danubio. El poema obviamente es en lengua húngara, su versión original, y como esta noche soy el único que represento a un país no hispanohablante, he hablado con nuestras anfitrionas y pues me he recomendado leer solo la primera estrofa, pero en lengua húngara, para que vean cómo se escucha esto. La lengua húngara es un pilar muy importante de nuestra identidad nacional. Es una lengua isla, con lo cual no tiene nada que ver con la mayoría de las lenguas de Europa y con las lenguas vecinas absolutamente nada. Es un idioma aglutinante, eso significa que tiene palabras muy largas y sus cadencias también son muy características. Dicen que es uno de los aspectos que los húngaros, hablemos el idioma que hablemos, como lengua extranjera jamás podemos quitar de nuestro habla. Así que primero voy a leer la primera estrofa en húngaro y después voy a leer todo el poema en su traducción española. Fascinante. Por el poeta Fayad Hamis. Así es. A Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vájogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám, ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. Eso ha sido la primera estrofa en su idioma original. Y entonces, para que todos entendamos de qué se trata, pues voy a leer el poema en su totalidad. Y otra vez agradezco la invitación y esta oportunidad que me han brindado de participar en esta tertulia. Maravilla. Junto al Danubio, por Attila József. Sentado en la piedra más baja del muelle, vi cómo navegaba una cáscara de sandía. Apenas se escuchaba, sumergido en mi suerte, el rumor de la superficie y el silencio del fondo. Como si de mi corazón arrancara su curso, era turbio, grande y sabio el Danubio. Igual que los músculos cuando el hombre trabaja, limando, martillando, cavando, levantándose un techo, saltaban, se estiraban y enervaban cada movimiento y cada ola. Y como mi madre, el río me mecía, me contaba cuentos y lavaba todas las ropas sucias de la ciudad. De pronto empezó a lloviznar
y como si todo diera igual, escampó. Tal como aquel que mira la lluvia prolongada desde una cueva, contemplé el horizonte, como una indiferente, eterna lluvia, iba cayendo el pasado ya descolorido. Corría el Danubio, y como un niño en el regazo de una madre fértil y abstraída, jugaban graciosas las olas y llegaban sonrientes hasta mí. Así se estremecían en la corriente del tiempo como las tambaleantes lápidas de un cementerio. Hace 100.000 años miro las cosas que ahora veo de repente, solo un minuto y poseo completamente el tiempo que 100.000 antepasados miran conmigo. Veo lo que no vieron porque cavaron, mataron, abrazaron, hicieron lo que tenían que hacer. Y ellos, inmersos en la materia, ven lo que no veo, si debo confesarlo. Nos conocemos como la pena y la alegría. Yo poseo el pasado y los antepasados el presente. Escribimos poesía. Ellos guían mi lápiz y yo los siento y los recuerdo. Mi madre era cumana, mi padre era sécler, casi rumano o tal vez rumano completo. De boca de mi madre era dulce la comida, de boca de mi padre era dulce la verdad. Cada vez que me muevo, ellos se abrazan. Por eso me pongo triste algunas veces. Esto es como la muerte. Yo fluyo de ellos. Ya verás cuando no existamos, me dicen. Me lo dicen porque ahora yo soy ellos. Por eso mi debilidad es mi fuerza. Ahora recuerdo que soy más que muchos, porque soy todos los ancestros hasta el germen primero. Soy el ancestro que se abre para multiplicarse. Me divido feliz en mi padre y mi madre y mi padre se dividen en dos, y yo me multiplico en el ardiente uno. Yo soy el mundo, todo lo que fue y lo que es, muchas nacionalidades que entrecochan. Los conquistadores muertos vencen conmigo y el dolor de los vencidos es mi condena. Árpád Izolán, Verbőci Dózsa, turco, tártaro, eslovaco, rumano, se arremolinan en este corazón que le adeuda el pasado, el suave futuro, húngaro de hoy. Yo quiero trabajar, pero ya basta con el esfuerzo de confesar el pasado al Danubio, que es el pasado, el presente y el futuro, en donde las suaves olas se entrelazan. La lucha que libraron nuestros antepasados va disolviéndose en paz la memoria y arreglar al fin nuestras cosas comunes. Esto es nuestro trabajo y no es poco. Es el final del poema. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mil gracias, Andrea. Gracias a ustedes, de verdad. Andrea, ¿cierto? Andrea, no es Andrea. Con una al final, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias y saludos a todos. Muy amables. Gracias por participar y sigues invitado a leer con nosotros cualquier otro día. Muchas gracias. Por eso, todo eso sí, ahora me conecto para escuchar el resto de los poemas porque me parecen fascinantes este viaje que estamos aquí haciendo. Exactamente. Gracias y un saludo especial. Hasta luego. Adiós. Entonces, vamos a volver a saltar y nos vamos para Centroamérica, nos vamos a México. Hola, Marisela, ¿cómo estás? Marisela. Hola, Ana Lucía, bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Qué maravilla. Nosotros también de tenerte, porque este viaje por poesía de todos los países es fascinante también. Entonces, nos vas a leer un poema que es el poema de amor a la en la Ciudad de México, ¿cierto? De Homero Aregis. Oh, ok. Entonces, adelante, cuéntanos un poco del poeta. Bueno, este poeta es un hombre que aún vive. En abril pasado cumplió 80 años. Él nació en Contepec, Michoacán, al centro del país. Ha sido dramaturgo, ensayista, narrador y poeta. Y ha recibido
numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Realmente cuando Eleonora me comentó del tema, yo dije, a ver, ¿pero qué hay de la Ciudad de México? Pensaba yo en canciones, pero no en poemas. Entonces fue muy interesante encontrarlo, y encontrar este poema, que la mitad es como una clase de historia y después habla de una relación entre dos. Qué bien. Y empieza así. Adelante. Poema de amor en la Ciudad de México. En este valle rodeado de montañas había un lago, y en medio del lago una ciudad, donde un águila desgarraba una serpiente sobre una planta espinosa de la tierra. Una mañana llegaron hombres barbados a caballo y arrasaron los templos de los dioses, los palacios, los muros, los panteones, y cegaron las acequias y las fuentes. Sobre sus ruinas, con sus mismas piedras, los vencidos construyeron las casas de los vencedores, erigieron las iglesias de su Dios y las calles por las que corrieron los días hacia su olvido. Siglos después, las multitudes la conquistaron de nuevo. Subieron a los cerros, bajaron a las barrancas, entubaron los ríos, talaron árboles y la ciudad comenzó a morir de sed. Una tarde, por una avenida multitudinaria, una mujer vino hacia mí y toda la noche y todo el día anduvimos las calles sin nombre, los barrios desfigurados de México, Tenochtitlán, Distrito Federal. Entre paquetes humanos y embotellamientos de coches, por plazas, mercados y hoteles, conocimos nuestros cuerpos. Hicimos de los dos un cuerpo. Cuando ella se fue, la ciudad quedó sola, con sus muchedumbres, su lago desecado, su cielo de nebluno y sus montañas invisibles. Ay, qué maravilla. Y tienes otro, ¿no es cierto? El Sol de Monterrey. Exacto, porque también era un tema, al tener un país tan grande, yo dije, y nada más voy a hablar de un lugar, entonces voy con este, que es de Alfonso Reyes. Él vivió de 1889 a 1959. Y hay un detalle que me encantó. Hacia 1939 se instala en la Ciudad de México. Él vivía en Monterrey, era de Monterrey, y se vino a la Ciudad de México y construyó una casa como la que siempre había deseado. Una casa habitación integrada a una biblioteca, que en sus mejores tiempos llegó a tener más de 20,000 volúmenes. ¡Wow! Hoy fantasía. es la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México. Y este poema es un poema más para niños. Sol de Monterrey. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero. Yo era el niño andante y el sol mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. Cuánto sol se me metía por los ojos. Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas, oh, cuánto me pesa el sol. Oh, cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo. Yo no conocí en mi infancia sombra sino resolana. Cada ventana era sol, cada cuadro eran ventanas. Los corredores tendían arcos de luz por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavorreales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Y a mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón, ya llevas sol para rato. Es tesoro y no se acaba, no se me acaba y lo gasto.
Traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Ay, qué lindo, qué lindo. Y mira que me quedé pensando, qué envidia. Yo quisiera hacer eso mismo que hizo el poeta Reyes. Quisiera vivir entre libros, vivir en una biblioteca y tengo un dilema, porque digo, tantos libros deberían estar donde más gente pueda leerlos. Entonces he donado a cárceles, he donado a bibliotecas, porque hay unos muy buenos, digamos, muy interesantes. Y Ajá. otros digo, no, yo con estos me quedo. Hay ves unos y tengo otras cajas que todavía no he desempacado porque recién. Y mi esposo me dice, ¿para qué tienes en esas cajas? Y yo, déjalos, yo voy a ver cuándo, yo miro a ver qué hago con ellos. Me fascinaría hacer lo que hizo Reyes, vivir en una biblioteca con dormitorio. Exacto, Pero está genial. Yo creo que me sacaría a mi marido de la casa, pero me encantaría. Seguramente. Oye, Ana Lucía, tengo una ñapa. Dime. Tengo una ñapa. Bueno, dale, cuéntanos. Este es un poema chiquitito de Carlos Pellicer. Carlos Perfecto. Pellicer es un poeta del sureste del país, de Tabasco. Y Tabasco es un estado que pelea de pronto con el agua, como hace unos días que tuvieron una gran inundación. El río Grijalba se desbordó. Este río, Grijalba o Mezcalapa, corre en el sureste, nace en Guatemala, pasa por Chiapas y Tabasco y va a terminar al Golfo de México. Es el segundo más grande en longitud que tenemos en el país, con 480 kilómetros, y es el mayor productor de energía hidroeléctrica de México. Ya. Y el poema es este, Agua de Tabasco. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo, y es por eso que aquí estoy, dichoso, con lo que tengo. ¿Ya? Listo. Ay, qué maravilla. Mil gracias, Marisela. Ya era una ñapita. Pero perfecta, la ñapita estuvo deliciosa. Ya sabes, todos los sábados tenemos este programa, entonces simplemente pregunta o te mandamos sobre qué va a tratar sobre el tema que vamos a hacer el programa y bienvenida siempre. Eres bienvenida siempre y qué delicia. Perfecto. Gracias por participar. Muchísimas gracias. Hoy. Bueno. Y un beso a Denise, que es la que sigue, con todo, y Víctor Solano. Chao. Exacto. Gracias. Y bueno, de México saltamos ahora y nos vamos a llegar a Venezuela. Vamos a entrar por una puerta muy linda, que siempre hemos sido hermanos, como buenos hermanos, peleamos, nos abrazamos, por momentos nos queremos, hay cosas, pero igual nos queremos, ¿sí? Y peleamos a Bolívar, entonces cada uno se siente más bolivariano que el otro, pero igual somos lo mismo. Gracias, Denise. Gracias. Pero Bolívar nació en Venezuela. ¿Ah? Exactamente. Pero aquí lo vimos morir. Es verdad. Aquí lo despidieron. Exactamente. Y aquí le tenemos, por honor, en Santa Marta, tenemos su casa y todo. Entonces, una maravilla. Denise, gracias por participar, gracias por acompañarnos. Y no nos podía faltar Venezuela, así como, qué coincidencia, así como tuvimos el Danubio, vamos ahora con un poema muy lindo, que es El río de las 7 estrellas. Así es. Exactamente, que es un paseo por el Orinoco, por el río Orinoco, un canto al río Orinoco. Un canto al río Orinoco, sí. Adelante. Pues sí, es una belleza. Es un poema escrito por Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco nació en Cumaná en 1896, murió en Ciudad de México, justo ahora que saltamos de México a Venezuela, y murió en Ciudad de México en 1955. Es poeta,
humorista, fue político, abogado, y creo que, o indudablemente, su poema emblemático es Píntame angelitos negros, ¿okay? Que es también un himno, considerado un himno en contra de la discriminación racial, que ha sido interpretado además de forma, no solo recitado como poema, sino cantado. Se volvió precisamente por eso un himno para todos los hispanohablantes. Y pues yo tengo el honor, gracias a una invitación que me hizo una persona muy especial, de recitar un poema pues, del maestro Andrés Eloy Blanco, se llama El río de las 7 letras. De las estrellas. Pero aquí las estrellas, perdón, no, pero digo que yo no. Ah, perfecto. El río de las 7 estrellas. Yo dije, ay, sí, O-R-I-N-C-O, bien. O sea que sí va bien. Sí. Bueno, ahí vamos. Sí. Da. Una Pumé, la hija de un cacique yaruro, fue conmigo una noche por las tierras verdes, en un río de verdura entre el azul del Arauca y el azul del Meta. Entre los gamelotes nos echamos al suelo, coronados de hierbas. Y allí, en mis brazos, casi se me murió de amores cuando le dije la parábola del volcán y las 7 estrellas. Quiero recordar un poco aquella hora inmortal entre mis horas buenas. La sabana y los cocuyos eran más que en el cielo las estrellas. No había luna, estaba claro todo. No sé si eras mi alma que alumbraba la noche o la noche la que alumbraba, la alumbraba a ella. Estábamos ceñidos, hablábamos, el beso. La palabra estaban empapados de promesas. Un soplo de mastranto ponía en las narices ese amor primitivo del caballo y la yegua. Ella me contaba historias de su nación, leyenda que se pierde entre los siglos como raíces en la tierra. Pero de pronto me cayó en los brazos. Estaba urgente y mía, coronada de hierbas, cuando le dije la parábola del volcán y las 7 estrellas. Fue en el momento en que evocamos el Orinoco de las fuentes, el Orinoco de las selvas, el Orinoco de los altos, al que de la erizada cabellera que en la fuente te alisa sus cabellos y en Maipú se despeina. Luego hablamos del Orinoco ancho, el de Caicara que abanica la tierra, el del torno, el infierno, el agua dulce junto al mar, humor de piedras. Ella quedó colgada en mis labios, como palabra de carne que hiciera vivo el poema. Pero le dije, amigos, mi parábola, la parábola del Orinoco, la parábola del volcán y las 7 estrellas. Fue así. La Parima era un volcán, pero al mismo tiempo un refugio de estrellas. Por las mañanas, los luceros del cielo se metían por su cráter, dormían todo el día en el centro de la tierra. Por las noches, por las tardes, al llegar la noche, el volcán vomitaba su brasero de estrellas y quedaban prendidos en el cielo los astros para llover de nuevo cuando el alba viniera. Un día llegó el primer llanto del indio, la mañana del descubrimiento, saltando de la proa de la carabela, y del cielo de la raza en derrota cayó al volcán la primera estrella. Otro día llegó la piedad del Evangelio, y del costado de Jesucristo, evaporada la tristeza cristalina de martirio e impetuosa de conquista, dio la segunda estrella. Después, recién nacida la libertad, en su primera hora de caminar por América, desde los ojos de la República cayó al volcán la lágrima de la tercera estrella. Más tarde, el ocaso del primer balbuceo, el día rojo de la puerta, llevado del hielo mismo de la muerte, cayó el diamante de la cuarta estrella. En la mañana de la ley, cuando la antorcha de Angostura chisporrotó sobre la guerra, espabilada de las luces mortales sobre el volcán, cayó la quinta estrella. La noche del delirio, prendida de Casacuima,
profetisa de la tiniebla, salida de la voluntad inmanente de vivir, estrella de los magos, cayó la sexta estrella. Un día, el día de los días, en Carabobo, bajo el sol de los soles, lo de la propia cabeza del hombre de cabeza estrellada como los cielos, en el volcán de la Parima cayó la última estrella. Ese mismo día, sobre la boca del volcán puso su mano la tiniebla. El cráter enmudeció para siempre. Las estrellas se quedaron en las entrañas de la tierra. Allí fue una pugna de luz, la lucha de mundos, universo en guerra. En los costados de su tumba, la daban poco a poco su cauce las 7 estrellas. Si no iban hacia el cielo, desbastaban con sus picos la trayectoria de las piedras. Hasta que llegó una noche, en que rotos los músculos del gran pecho de tierra, saltó de sus abismos, cayó en una cascada, se abrió paso en la erizada floresta, dio el surco de las bajantes vírgenes, torció hacia el norte, solemnizado de selvas, bramó en la convulsión de los saltos y se explayó por fin en aguas serenas. Con la nariz tentada de una sed de llanuras, hacia el oriente de los sueños, el Orinoco, las 7 estrellas. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, qué linda lectura y qué linda que te pusiste esa flor. Ay, gracias, mil gracias. Me vestí de Orinoco. Por estar con nosotros. Qué maravilla, gracias por estar con nosotros. Y me hace caer en cuenta, Víctor, que tuve una confusión en todo esto con él. Y fue que dije México, Centroamérica. Por Dios, México, Norteamérica. Gracias, Denise. No, gracias por la invitación y pues aquí seguiré escuchando. Gracias. Bueno, mil gracias, que estés bien. Y vamos ahora, nos vamos de Venezuela, nos vamos a adentrar a Suramérica, para más abajo de Suramérica. Yo sé que la Real Academia de la Lengua, ese adentramos, no es muy aceptado por la academia, pero sí es algo como quien dice que dicen los nativos y que dicen los locales, y es que vamos para adentro, porque estábamos por la parte alta y en las orillas. Vamos a entrarnos y nos vamos a Perú, ¿cierto? Nos vamos a Perú con Alberto Valdivia, el poeta Alberto Valdivia y su hija Judith. Hola, Judith. Ay, por Dios. No hay problema, tranquila, tenemos tiempo. Vamos a darle la bienvenida al poeta Alberto Valdivia. Hola, Alberto. Ponte los audífonos, por favor. Hola. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy bien, gusto de saludarte y bienvenido. Qué emoción que estén con nosotros, padre e hija. Gracias. Entonces, tenemos que tú vas a leer el poema El gran libro de la vida, escrito por ti precisamente. Tú eres el autor. Cuéntanos un poco del poema antes de que nos lo leas. A ver, muchas veces hacemos hincapié en el buen hábito de leer, ¿sí? En estudiar, y a veces eso termina que las personas cuando hablan no dicen lo que piensan, sino que repiten pensamientos ajenos, ¿sí? Y leemos mucho, y nos jactamos de leer mucho, y siempre es muy elegante en una casa encontrar una biblioteca muy nutrida, aunque de pronto no se han leído los libros. Yo he tenido la oportunidad de alguna vez ir a alguna casa y hojear un libro y encontrar páginas que estaban pegadas todavía, que no se habían leído, pero es un elemento decorativo. Sin embargo, por más que uno lea, nosotros teníamos de jóvenes un club de lectores. Eran los años en que aparecía recién García Márquez, Vargas Llosa. Entonces teníamos un club de lectura. ¿Y en qué consistía esto? Un círculo de lectura que teníamos.
cada uno leía un libro y lo comentaba y hacía su crítica. Y si al resto nos parecía interesante, pues lo leíamos también. Pero era una forma de multiplicarnos y ganar mucho tiempo. Entonces, eso cubre una parte de la formación de la persona. Sin embargo, hay otro libro, quizás el más importante de todos, no me refiero a la Biblia, me refiero al libro de la vida. A veces estamos tan ensimismados en querer ser cultos, en querer aprender, en querer tener el dominio y ser una especie de biblioteca de Alejandría andante, que nos olvidamos de leer lo que está ante nuestra vista. Y ese el es tu gran poema. libro de la vida, ¿no? Entonces, el poema se refiere a eso. Adelante. Bien, bueno, dice así: el gran libro de la vida. Si por algún capricho de la fantasía te encontraras frente a frente contigo mismo cuando tenías 15 años, ¿qué le podrías decir a ese jovenzuelo, a ese casi niño que terminaba la secundaria, a esa página en blanco para ser llenada con respuestas a preguntas, ilusiones, temores, aspiraciones, curiosidad, dudas, en fin, de todo aquello que se arremolina en la mente de alguien que empieza a vivir? Quizás le dirías que tendrá el privilegio de llegar a ser viejo, después de una vida llena de sorpresas, llegar ileso a los cuarteles de invierno, habiendo atravesado los valles y hondonadas de incontables aventuras y 1000 peligros, en tierras propias y ajenas, que serías útil a tu patria en forma silenciosa, sin esperanza de recompensa alguna, que en ese largo trayecto encontrarías el halago y el ataque artero, la generosidad del afecto familiar, el calor del generoso cariño de algunas mujeres, que son, al fin y al cabo, la razón de la vida. Aprenderás que no se debe llamar al que no quiere venir, ni detener a quien se quiere ir, que siempre habrá alguien nuevo por conocer, que nunca hay nada igual al amigo sincero, aquel que aunque esté lejos, siempre estará presente cuando sea necesario. Sin preguntas ni críticas, con su mano extendida y el corazón abierto. Que hay aventuras cariñosas, hay afectos fugaces, pero también hay amores que van más allá del fin de los tiempos eternos. Agradece cada día de vida. No te guardes el te quiero que debes dar a quienes lo merecen. Perdona, pero no olvides. La traición se repite si lo permites. Habrás visto el cinismo y la peor mezquindad de quienes desearon salvar y en cambio hundieron a su propia patria. Lucha contra la injusticia y la falta de libertad. No temas al prepotente ni al dictador criminal. Solo dale el trato que merece. Con el tiempo entenderás el valor de la enseñanza de tu viejo padre. La libertad es el más preciado don que el Creador le dio al ser humano. Defiéndela, aunque en ello se te vaya la vida, pues sin ella la vida es humillación, suplicio y lacerante agonía. Es lo que habrás aprendido si lees el gran libro de la vida. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Alberto, por lo general lo que hacemos es que los poemas que leemos o las obras que leemos se publican en la página que se llama La Tertulia de Leonora. Entonces, ese está lindísimo y creo que vale la pena que nos lo regales y nos permitas publicarlo en la página para que las personas puedan como leerlo más aún y tenerlo y conservarlo, claro, que dando siempre el crédito a ti como el poeta, como el escritor. ¿Nos permites? Ciertamente, te lo voy a hacer llegar, no hay ningún problema a tu correo. Perfecto. ¿Sí? Y tengo también, déjame contarte, tengo también
poemarios publicados y ahora los ha tomado. Wow. Hay un libro que es este. Sí. Revelaciones indoamericanas. Revelaciones indoamericanas. Ajá. Sí, que es publicado por la Universidad de Midwest. Oh, ok. Y también está publicando un poemario mío. Voz de mi raza. Súper. Pues todo lo que quieras publicar. Que se llama Voz de mi raza indoamericana, y es un poemario dedicado a resaltar nuestra ecología, nuestra naturaleza, el valor totémico que tiene, por ejemplo, el uturunco. El uturunco es el otorongo, ¿no? Es el gato pardo, el leopardo. La anaconda. Hay toda una mitología en torno a ella. Qué bien. Entonces, todo esto tiene un mensaje ecológico, tiene un mensaje de valores orientado, al igual que los cuentos, orientado a desarrollar el sentido de pertenencia, a tener orgullo de la raza, de nuestro color de la piel, de nuestro color de ojos, de la sangre nuestra. Y todo un mensaje milenario y tiene valores ancestrales, saberes ancestrales. Tener orgullo de la raza. Eso es el motivo, el leitmotiv de toda mi obra. Antes escribía otras cosas de corte social, como este libro que se llama Sindicalismo, Política y Desarrollo. Pues es que eres muy prolífero, pero imagínate que tú hablas de los ojos, de ser orgullosos de los ojos, y cuando yo estaba pequeña, por lo general las canciones hablan de los ojos oscuros, y yo tengo los ojos claros, y yo peleaba con mi papá y le decía que es que ninguna canción hablaba de nosotros, que porque siempre era de pelinegras y porque siempre eran de ojos oscuros. Bueno, en la famosa canción rusa, ¿no? Ojos negros. Exacto, pero entonces se dio a la tarea de buscar una que sí hablaba de una mona de ojos verdes de suave piel montañera y me la dedicó. Alberto, mil y mil gracias, pero correcto, también tu hija va a leer con nosotros, tu hija nos va a leer, ¿no es cierto, Judith? Sí, cualquier rato a la orden, hay ya tantas sabes. Cosas. Ya sabes, eres un invitado permanente, ¿sabes? Eres un invitado permanente. Te agradezco mucho, igual que lo fui de Azolapo, España también. Gracias. Muchas gracias, que estés bien. Muchos éxitos, suerte. Gracias. Hola, Judith. Hola, Judith, ¿tú también escribes? Cuentos para niños, pero la verdad todavía estoy corrigiendo, actualizando. Pero también tienes esa vena del amor por las letras de tu papá. ¿Sí? Yo diría más la lectura. La lectura, bueno, perfecto. Sí. Pues adelante entonces con tus poemas que son Al Sol y Curiosidad de Ricardo Palma. ¿Quién es Ricardo Palma? Bueno, Ricardo Palma, digámoslo así, es un escritor peruano emblemático. La gente conoce más que todo sobre Vargas Llosa, César Vallejo, pero Ricardo Palma es un ser que prestó servicio militar, que ha estado más al tanto de los ámbitos políticos, literales del Perú. De hecho, es conocido por su obra Tradiciones Peruanas, en la que recopila la época, las costumbres, ¿sí? Ajá. Sin embargo, los poemas que voy a leer, que son cortos, ¿sí? Más o menos recogen un poco vienen a partir de una experiencia que él tuvo. Él estaba en la Marina y estaba en un navío, pero desafortunadamente
estaban en una batalla y el navío se hundió. Él logró salvarse, pero para buscar ayuda tuvo que caminar durante varios días, ¿sí? Pero en su trayecto logró apreciar los paisajes, la naturaleza, todo lo bello que tiene el Perú. Y utilizó todo eso en estos poemas. Adelante. Entonces dice, al sol, espléndida hoguera que vas refulgente, rasgando de oriente los diáfanos tules, y en nubes azules tu faz transparentas, y al orbe calientas, oh sol de los incas, si deben tus hijos vivir en prolijos afanes profundos, de la haz de los mundos mi patria tan cara, incendia y separa. El segundo poema es Curiosidad. Pues ya se ha acostado el día, alma mía, en la esmeralda del mar, y es todo sombras el suelo y cada horizonte un velo imposible de rasgar. Decirme sabrás, oh bella, cual estrella de esas fúlgidas asas, da su esplendor a tus ojos, su fuego a tus labios rojos y a tu sonrisa su paz. Bien haya la caprichosa mariposa que vaga libre y gentil, y a quien de un ángel las alas, por prestar las nuevas galas, dan su color más sutil. Así tú, niña querida de la vida, cruzando vas la extensión, y tan feliz como pura tienes de ángel la hermosura y de ángel el corazón. Corres una y otra calle de este valle de mezquindad y dolor, y en todo güey hallas armonía, y entusiasmo y poesía y sentimiento y amor. Oh dime, ¿cuál es la estrella que destella sobre ti su claridad? ¿Cuál el genio que en tus horas ha venido seductoras la paz, la tranquilidad? Ay, qué lindo. Qué lindo. Gracias, Judith, y gracias a los dos por estar con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes. Y ya saben que tenemos este programa. Cuando quieran participar, bienvenidos. Gracias. Bueno, y entonces ahora vamos a seguir este viaje y como dice la canción, cuando pa' Chile me voy. Y no podíamos estar en un programa, en un recorrido de poesía latinoamericana sin estar con los poemas del gran Neruda. Matilde, ¿cómo estás? Ana Lucía, un saludo afectuoso. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este maravilloso espacio. Muy contenta de estar aquí con todos. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. ¡Qué maravilla! Mil gracias. Supimos que hiciste magia y reorganizaste tu día para no perderte y estar con nosotros, lo cual te agradecemos. Con mucho gusto. Y vamos con este poema, Patria, de Neruda. Bueno, como he visto que la dinámica es como un preámbulo, todos han hecho un breve preámbulo antes de empezar a leer el poema, pues voy a seguir esa dinámica que tú has orientado, Ana Lucía, si te parece bien. Claro, bienvenida. Este poema, digamos que de manera muy subjetiva, yo lo he contextualizado para esta lectura en 4 aspectos que podríamos decir que son los 4 puntos cardinales para que todos los que lo van a escuchar se ubiquen en eso. No tienen un orden, primero este, otro después, pero sí un orden para ser presentados. En primer lugar, debo decir que Pablo Neruda nació en 1904 y la primera publicación que hizo fue en 1917. Fíjense bien, tenía 13 años de edad cuando en un periódico llamado La Mañana le publicaron un breve artículo que se llamó Entusiasmo y Perseverancia. Un niño de 13 años, un adolescente o preadolescente de 13 años, publicando en un periódico de una ciudad un artículo para indicar que todo lo que uno emprende en la vida personal y ya con algo de mirada hacia lo político, porque hablaba de la patria, debe hacerse con entusiasmo y perseverancia. Esto es el primer punto
digamos, el primer punto cardinal para mirar el poema, que se siente el entusiasmo y se siente la perseverancia cuando uno lo lee. Aparte de eso, debo decir que, como estamos hablando de los distintos países y poemas escritos a los países, en alguna parte del libro de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, hace un elogio a las palabras y al español. Y es un apartado muy lindo en el que dice en algún momento una frase: el bello idioma que nos legaron los conquistadores torbos, y pasa a hablar de las palabras, la sonoridad del español, la belleza como el español se abre como una flor y muestra todo su brillo y sus colores en la forma como se escribe, cómo se enlazan unas oraciones con otras, en la sintaxis, etcétera. Entonces ese sería como el segundo punto cardinal. Otro punto cardinal para escuchar el poema, digamos desde mi subjetividad, por supuesto, y para este momento, es el del concepto que tiene Pablo Neruda en algún momento de la poesía. Estando en la Universidad de Chile, alguien le dijo que hablara sobre la poesía y él dijo que él no era versado en ese tema, que lo único que él podía decir era, y arrancó a hablar de la infancia y de cómo la poesía tiene sus raíces en la infancia, y que la infancia es como esa semilla que va a nutrir la poesía con los recuerdos, incluso con las experiencias negativas, como si fuera un volcán que explota cuando ya se va a escribir el poema, porque se traen todos esos recuerdos de maravilla que uno tiene anidados del pasado por allá en un rincón de su corazón, de su cerebro, y de pronto afloran y se vuelven palabras en el poema, y pues de una manera mucho más bonita él lo expresó en esa disertación que hizo en la Universidad de Chile, pero es lo que yo, la versión mía de lo que leí que él dijo en ese momento, y ese sería el tercer punto cardinal. Y el otro punto cardinal, por supuesto, es lo político, ¿no? Esa esencia que siempre tuvo Pablo Neruda frente a la defensa de los desvalidos, de la justicia, de atender primero a los derechos, y esa parte política, por supuesto, se ve en su obra y particularmente en este poema de Mi Patria que voy a leer a partir de ahora. Adelante. Gracias. Patria, mi patria, vuelvo hacia ti la sangre, pero te pido, como a la madre el niño lleno de llanto, acoge esta guitarra ciega y esta frente perdida. Salí a encontrarte hijos por la tierra, salí a cuidar caídos con tu nombre de nieve, salí a hacer una casa con tu madera pura, salí a llevar tu estrella a los héroes heridos. Ahora quiero dormir en tu substancia, dame tu clara noche de penetrantes cuerdas, tu noche de navío, tu estatura estrellada. Patria mía, quiero mudar de sombra, patria mía, quiero cambiar de rosa. Quiero poner mi brazo en tu cintura exigua y sentarme en tus piedras por el mar calcinadas, a detener el trigo y mirarlo por dentro. Voy a escoger la flora delgada del nitrato, voy a hilar el estambre glacial de la campana, y mirando tu ilustre y solitaria espuma, un ramo litoral tejeré a tu belleza. Patria, mi patria, toda rodeada de agua combatiente y nieve combatida, en ti se junta el águila al azufre, y en tu antártica mano de armiño y de zafiro, una gota de pura luz humana brilla encendiendo el enemigo cielo. Guarda tu luz, oh patria, mantén tu dura espiga de esperanza en medio del ciego aire temible. En tu remota tierra ha caído toda esta luz difícil, este destino de los hombres que te hace defender una flor misteriosa sola en la inmensidad de América dormida. Gracias. Ay, qué linda. Gracias, Matilde. Con mucho gusto. Y ahorita entonces vamos a seguir en el viaje por Sudamérica. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Vamos con Carlos y nos vamos para la Argentina, que hoy está en furor en todas las páginas de todos los periódicos, en todos los noticieros. Bueno, un poeta del fútbol era, ¿sí o no? No entremos en detalles, pero era un fútbol. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, qué dicha volverte a tener por acá. Bueno, parece que tenemos un Maradona que es casi el Papa del mundo, no solamente de los cristianos, es el Papa del mundo. Del fútbol. En el fútbol, por supuesto, en el deporte. Exactamente. Hay que no dejarle su terreno. No voy a entrar en ninguna otra consideración, pero es evidente que fue la noticia mundial la muerte de Maradona. Con esto, ahí nomás lo dejamos. Ahí lo dejamos y sigamos con nuestras letras. Exacto. Y vámonos con las letras, con un poema tuyo. Y en realidad, cuenta. Tengo un poema de Borges. Exacto. Y otro Borges en realidad es uno de los grandes de nuestro país. Contemporáneo de Machado. Él nació hacia finales del siglo XIX y murió en el año 85 del siglo XX. Una persona que estuvo muchas veces a punto de ganar el Nobel. Nunca lo consiguió, pero... Nunca se lo dieron, que sí lo debía haber conseguido. El Aleph, La Rosa Profunda, El Hacedor, son novelas excepcionales de él. Y realmente en sus poemas notamos mucha similitud con la forma de escribir de Machado, porque reflejan la época en que parecían enojados con sus países, con sus raíces. Vaya a saber por qué. Y en este poema que él escribe justamente a la capital, a la ciudad de Buenos Aires, refleja algo de esto. Y antes de ir directamente al poema, y para entender un poco la idiosincrasia de Borges, creo que es casi un epitafio lo que él escribe casi al final de su vida, que dice: la idea de que uno va a desaparecer totalmente es agradable, por lo menos es para mí. Sería horrible seguir siendo, y sobre todo, seguir siendo Borges. Estoy harto de él. Wow. Es muy fuerte lo que dice él. Mucho. Es como que estaba cansado de su fama, estaba cansado de la vida, y lo refleja muy bien en sus escritos. Sí. Pero bueno. Él tiene el de Buenos Aires, ¿cierto? Él vivió en Buenos Aires, aunque él no es argentino. Lo hemos adoptado, pero él realmente, él nació en Suiza, nació en Ginebra. Vino de muy chiquito, pero el origen, el nacimiento real es en Europa, es en Suiza. ¿Verdad? Pero es nuestro. Sí, totalmente. Es nuestro. Y bueno, totalmente. Vamos, sin más vueltas, porque sé que los tiempos son complicados. Borges, en su poema A Buenos Aires, decía lo siguiente: y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguantado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le dé la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá, ligera. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Qué lindo, qué lindo. ¿Y ahora el tuyo?
Qué lindo es mi país. Qué lindo es mi país. Y realmente es lindo. Sí. Como cada uno de todos dirá lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo lo reflejo de esta manera. Qué lindo es mi país, vecino. Tú, que vives en lontananza y no pierdes la esperanza de un abrazo peregrino. Qué lindo es mi país, hermano, desde Ushuaia a La Quiaca y del mar al antiplano, que es cual un grito que no se aplaca. Qué linda es mi Argentina, honra entre naciones, y está colmada mi rima de enormes emociones. Es mi país mi casa, mi amparo, mi consuelo, y toda ella me abraza. Esa es mi tierra, mi suelo. Ay, qué maravilla, qué lindo. Ese también vamos a publicarlo en la tertulia, ¿no es cierto? Por supuesto. Ay, ¿quién está por ahí? Mira quién está por ahí. Hola, Juan. Hola, Ana Lucía, buenas noches. Buenas noches, Juan. Para cerrar y damos el honor, pues al fin y al cabo estamos aquí, dejamos el honor para cerrar el programa con poesía sobre Colombia. ¿Y quién mejor que Juan Carranza, el hijo del gran maestro Carranza, Eduardo Carranza, para que nos hable de su papá, nos lea su poema y quédate, Carlos, para que después comentemos porque te voy a contar algo muy interesante de Juan. Bueno, ¿Cómo vas? Aquí estoy. Bien, Carlos. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Expectante de tus palabras. Exacto. Y él va a leer el poema La patria es como una carta del maestro Eduardo Carranza, de su papá. Bueno, Eduardo Carranza fue un poeta colombiano, nacido en 1913 y fallecido en 1985. Hizo una intensa vida cultural, de gestión cultural en Chile, en España. Aquí en Colombia fue profesor de las universidades del Rosario, los Andes, y fue bibliotecario. Él fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia y siempre dijo que ese cargo que tuvo era el que más lo emocionaba y el que más le había gustado en la vida. Por eso, entre otras, cuando falleció, se le hizo la velación en la Biblioteca Nacional de Colombia, porque esa había sido la actividad que más lo había llenado, que más le había gustado. Y en ese recorrido tenemos la bicoca que es ahijado de Neruda. Juan es ahijado de Neruda en todo ese recorrido de su papá por el mundo. Fue cuando él estaba en Chile, naciste tú, y entonces ahí tu papá te dio el honor, o le dio a él el honor de ser tu padrino. Sí, a mi padre lo nombraron diplomático en Santiago y se hizo muy amigo de todos esos poetas chilenos, esa generación maravillosa que eran Neruda, Nicanor Parra, Rubén Azócar, y él hizo una inmensa amistad con Pablo Neruda. Entonces, la noche que yo nací en Santiago, 1946, espontáneamente Neruda le dijo que quería ser mi padrino. Y yo creo que es prácticamente la única oportunidad en la vida de Neruda para entrar a una iglesia católica, porque él era comunista. Entonces, después él vino a Colombia, que fue cuando yo lo conocí, y pues fue la única aproximación al género
yo he tenido en la vida de Pablo Neruda. Qué maravilla. Era un ser absolutamente maravilloso, de una imaginación prodigiosa, de una profundidad, ¿no? Y esa fue mi experiencia, ¿no? No, Yo es creo que tú eres como único. De los pocos ciudadanos del mundo que tengo 10 o 12 libros dedicados por Pablo Neruda. Ay, qué Las maravilla. elementales, los 20 poemas, que entre otras no le entusiasmaban mucho los 20 poemas. Sí. Porque pues en todas partes donde iba le decían los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Desesperada. Y a él le aburría mucho eso. Le aburría mucho porque entre otras consideraba que su mejor poesía era el canto general, Residencia en la Tierra. Y entonces, pues todo el mundo le pedía los 20 poemas. Aquí cuando vino a Colombia, la última vez que fue en el 68, 1968, vino al primer festival de teatro de Manizales con Miguel Ángel Asturias, que ya había sido premio Nobel. Neruda todavía no le habían dado el premio Nobel. Y vino en el 68 y dio una lectura de poemas en la Academia de la Lengua y no quiso recitar los 20 poemas y recitó un poema bastante desconocido, pero muy bueno, dedicado a Manuela Sáenz, que se llama La Insepulta de Paita. Wow. Y es un poema absolutamente maravilloso, relativamente desconocido. Es que la obra de Neruda es abrumadora. Es abrumadora. Es decir, en ese festival de teatro, festival de teatro estaba mi papá en la organización y yo sí tengo, tú tienes muchos, yo tengo una hojita que es el canto de Stalingrado que está con la dedicatoria de Neruda. Pero ven, Neruda maravilloso, pero tu papá también, fuera de serie, un gran maestro. Así que vámonos a la lectura del poema de tu papá, porque tenemos que hacer el gran honor al poeta colombiano. Claro, claro. Bueno, el poema se llama La patria es como una carta. La patria es como una larga carta que fuera toda firma. Olas de firmas, años, siglos de firmas como sueños, como recuerdos, firmas ya borrosas, generaciones anchas como olas, generaciones y generaciones de firmas como hileras sucesivas, de palmas, de canciones y desvelos, de mástiles, de torres y de niños, escritos en el aire, de vigilias, de amores y trabajos y esperanzas. A veces nubes, islas suspensivas o puntos suspensivos de rocío o de silencio entre uno y otro ensueño. Un río a veces como lenta rúbrica, el rasgo súbito de una cascada o de un vuelo de garzas la escritura, lenta como un cantar para dormirse. Firmas de color de tierra cotidiana, como día tras día, firmas, firmas, que van narrando el sueño de mi patria, como latido por latido, narra la vida, nuestra vida, el corazón. Firmas de sangre, firmas transparentes, con la punta del alma escritas, firmas negras, rojas, azules o doradas, caminos de montaña o de llanura, como renglones ondulantes, guían la mano del que firma redactando la patria, que es como una larga carta, que cuenta cosas como melodías, que nos llenan de lágrimas los ojos. Firmas en la pizarra de los niños y en la página azul de las doncellas, y en el papel absorto de las jóvenes, y en los surcos, renglones del labriego, y en la aguja y la hebra del remiendo, donde deja sus ojos la pobreza. Y a veces una espada como firma, la rúbrica instantánea de un relámpago, o la soga llanera como firma, o una mariposa repentina, o un súbito pescado plateado, y cruces
crucifites de millares de los que no sabían escribir. Firmas al pie de los editoriales, de los versos, las cuentas del mercado, de las proclamas y los memoriales, los himnos y las cartas de las madres, las oraciones, los secretos diarios, en donde las violetas son los puntos. La breve firma de mi padre dura 33 años solamente. Luego Mercedes es la firma de mi madre. Se añade el cielo azul a esta palabra. Después palpitan como nombres Rosa, María Mercedes y Ramiro y Juan, y páginas desiertas por hacer y poblar como el mañana. Hoy es 20 de julio, hacia las 6 de la tarde, cuando caiga lenta y vaga, igual que la mirada del que sueña, me sentaré a la puerta de mi alma a leer una carta, a leer Colombia, que es una larga, temblorosa carta que fuera toda firma, olas de firmas, y voy a terminar. Estoy cansado, estoy triste de patria y poesía, y aquí pongo sencillamente Eduardo, como en las redacciones de la escuela. Eso es todo. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Realmente. Bueno, y ¿qué tal, Carlos? ¿Ah? Pero tú también tienes otra, bueno, además tiene otra característica, es que uno no termina nunca de saber sobre Juan. Juan jugó avioncitos, fue el único hombre que ha doblado hojas de bocetos de Dalí. ¿Era de Dalí? Y hacías origami y avioncitos. Sí. No, eso no lo cuenta. Tú no eres el único que cuenta todo eso. Sí. Pero bueno. Yo eso lo sabía, ya lo había contado. Pero, me gusta. Carranza realmente fue un poeta sensacional. Y mi pequeñísimo homenaje, grande en el corazón y pequeño en palabras, es la introducción que seguramente, Juan, lo conoces, el tema del fuego y el mar. Sí, claro. Y el poema que empieza: solo el fuego y el mar pueden mirarse, ni aún el cielo con sus nubes, solo su rostro, solo el mar y el fuego. Sí, ese es un bello poema. Yo vivo en Santa Marta, frente al mar. Ahora estoy en Bogotá por unos días, pero tengo muchas ganas de volver a donde vivo, que es en un 6º piso frente al mar, en una playa solitaria de Santa Marta. Y a veces yo me pongo a pensar en ese poema, ahí mirando el mar, porque mi padre dice, solamente el fuego y el mar pueden mirarse sin fin. Y es exactamente. Es cierto. Y uno en una se queda absorto ahí. A mí me ha pegado mucho ese poema justamente porque mi mejor psicólogo en mis 70 años casi de vida fue siempre el mar. Yo soluciono todo mirando el mar. Para mí el mar es la calma, aún en la borrasca. Sí, sí, el mar es definitivo. Para mí también. Precisamente el primer recuerdo que yo tengo de la vida es en el mar de Chile. Y fíjate qué curioso que cuando uno se para frente al mar y mira la playa y mira el agua, está mirando un paisaje que tiene miles de millones de años, imperturbable. Hoy, o hace 1000 millones de años, esa playa fue igual. El mar de Homero. El mar de Homero. Claro. Simple y llanamente, ¿no? Así que, bueno, fantástico. Y me gustó el poema, llevarlo ahora como homenaje a Carranza, porque es justo algo que a mí me llega. Sí, qué bien. Y mire, a mí siempre me ha emocionado la entonación de los argentinos. Yo me acuerdo me parece tan insulsa. No, para nada. Es un canto. Es una maravilla. Yo me acuerdo que una vez yo estuve en varias oportunidades cerca de Borges, inclusive
la última vez que vino a Colombia, yo tenía la tarjeta de invitación que invitaban a ir a ese acto con Borges, y entonces yo no tenía ningún libro de él. Entonces, yo sé que él firmaba los libros, simplemente ponía Borges. Sí. Entonces, yo le dije, no tengo un libro, maestro. Y entonces, él vio mi tarjeta y me dijo una cosa muy emocionante, lo tengo enmarcado. Me dijo, cójame la mano. Y por detrás yo le firmo la tarjeta de invitación. Y no me puso Borges, puso completo el nombre, Jorge Luis Borges. Ay, qué maravilla. Fantástico. ¿Ve? Qué Te maravilla. recuerdo, ¿eh? Y después, otra vez, en otra oportunidad que yo estuve con Borges, yo tenía un amigo que era muy tanguero. Y entonces, en Medellín, inauguraron un local que se llama, no sé si exista todavía, la Casa Gardeliana, en Medellín. Recién se murió el dueño, Nieto, el que la creó, el que la fundó, recién se murió. La verdad que sí, Medellín para nosotros Con la muerte del señor se acabará la Casa Gardeliana. Pero me acuerdo que invitaban a ese acto con Borges en la Casa Gardeliana, invitaban el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. Y no sé por qué circunstancia Borges estaba como fastidiado y se hizo en un rincón de ese escenario y no quiso hablar mucho, se encerró en esa. Pero lo que sí recuerdo es que dijo que a él el tango no le gustaba porque él era retador, le gustaba echar teorías y ver qué reacción tenía la gente. Entonces dijo, a mí no me gusta el tango, a mí lo que me gusta es la milonga, dijo. Entonces eso generó una discusión entre todos, ¿no? Y el viejo era como mirando a ver qué decían, ¿no? Con esa voz de los ciegos, con esa mirada de los ciegos, que es como mirando al techo, ¿no? Y era irreverente, ciertamente. Por eso le digo que a mí me encanta la entonación de ustedes los argentinos, porque me acuerdo a Borges leyendo un poema y decía la lluvia, y eso a mí me emocionó muchísimo. Sí. Tan bello, la lluvia, ¿no? Exactamente, no pronunciamos la doble L. Sí. Para Carlos, nosotros es una Y. ¿Y qué, cómo es un poco, no saliéndonos de la literatura, pero vamos a la música, entre tango y la milonga, ¿en qué radica la diferencia? La diferencia más que nada es en el ritmo. La milonga es mucho más rápida, es mucho. Esto se puede notar muy fácil viendo bailar ambas cosas. Bailando uno escucha Taquito Militar, que es una de las milongas más conocidas en el mundo, y escucha alguna música de Gardel, algún Mi Buenos Aires Querido, por ejemplo, o Tomo y Obligo, y la diferencia es muy grande. Es como hablar, qué sé yo, de minué y rock. Ya, perfecto. Claro, sí, son cosas extremadamente distintas. Como porro y bambuco, por supuesto. Si supiera lo que es, podría estar de acuerdo. Sí, es más, pero queda perfecto, es el ritmo, y viéndolos bailar, claro, voy a hacer eso. Es fundamentalmente el ritmo, porque la esencia, que es la tristeza, que es la marginación de donde nace el tango, es la misma. Sí. Nosotros escuchamos, por ejemplo, Discépolo fue un genio, él escribió Cambalache, que sigue siendo actual hoy, después de 120 años. Sí. Y realmente hay mucha gente que nunca entendió qué quiso decir con la Biblia junto al calefón, cuando la Biblia
está enclavada junto al calefón. Es algo que habría que estar ubicado en esa época para entender qué quiso decir. En aquellas épocas, el calefón estaba en el baño y no existía el papel higiénico sanitario. Entonces, se buscaban porque las Biblias se regalaban y estaban hechas en papel de arroz. Entonces, la gente las conseguía para colgarlas de un fierro que era la espada sin remache, como dice el tango, y por eso la Biblia llora junto al calefón. Sí. Es una genialidad. Es digno de escucharse. Cambalache 520, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale, y que mira va. que uno lo ha oído miles de veces, pero ahora apenas apaguemos, voy a oírlo letra por letra, porque uno sí tiene como la historia y se empieza a cantar y uno se enrumba cantando, pero muchas veces el detalle, qué maravilla de historia. Que nuestro lunfardo es fantástico. Es un idioma. Es un idioma que realmente, viniendo como venimos todos, sea del país que sea, de la madre patria, España, nosotros hemos creado un idioma que si yo te dijera Rajemo Chochamu, Lanaca, Araca. Tiene diccionario. ¿Qué dije? Nadie entendería, sería imposible. Sin embargo, era muy simple. Yo dije, corramos muchachos, que viene la policía. Pero ese es el lunfardo, es el idioma que inventaron las clases bajas para que los ricos no los entiendan. Y de esa misma manera nace el tango, en los arrabales. Fue nuestro diccionario. Yo leí ese diccionario la semana pasada. Exactamente, yo estuve comentando en el programa. Y tuvieras la cantidad de palabras que en Medellín, en Antioquia, donde el tango es amado, muchas palabras existen en nuestro lenguaje, en nuestra jerga local, que están en el diccionario del lunfardo. Me encantó, me encantó. Sí, a mí me gustó mucho ese programa. Yo participé mucho por escrito. ¡Qué maravilla! Sí, yo veía. No, pues es que nos podríamos quedar toda la noche. Pero seguramente. Me da tristeza irnos, pero qué fantasía tenerlos a los dos. Qué orgullo haber tenido todos los lectores de hoy, porque estaban pues nuestro húngaro. Qué maravilla, feliz. Gracias a todas las personas de Hungría. Hay una colonia de Hungría que nos está viendo y nos hace sentir orgullosísimos y felicísimos en voz alta. Gracias a ustedes, Juan, mil gracias. Yo sé que en Santa Marta la señal es difícil, pero no podemos dejar de tenerte en nuestros programas porque es que es una fantasía. Tu vida, tus historias, tu lectura, tus poemas, todo es una fantasía. Y Carlos, ya sabes, dime. Yo quiero rematar con algo que le puede interesar a Carlos y a ti, Ana Lucía. Dime. Y es que yo de estudiante viví un año en Medellín. Ay, qué dicha. Estaba en apogeo el dadaísmo, Gonzalo Arango. Sí, J. Mario, todos esos. Y entonces íbamos a un barrio puñalero al frente de la estación de ferrocarril de Medellín, que se llama Guayaquil. Guayaquil era famosísimo, porque era lleno de cantinas donde solamente se escuchaba tango. Tango, ajá. Y eran unos corredores larguísimos, unos pasillos larguísimos, con un tapete todo raído, y al final había una tarima con un micrófono, y detrás de la tarima y del micrófono había un cuadro de Carlitos Gardel y del Sagrado Corazón de Jesús, iluminados en verde, en luces verdes. Y
el momento culminante de la noche era que a las 12 de la noche daban de premio una botella de aguardiente para el que cantara mejor un determinado tango. En ese día, cada día tenía su tango. Entonces, llegaban tipos absolutamente insólitos, con engominados, con clavel en el ojal, con smoking, un saco todo raído, todo brillante, ¿no? Zapato combinado. Sí. Y las polainas eran en cada noche, y eso no era en una sola cantina, eran 50 cantinas, 100 cantinas, ¿no? Y entonces, el que cantara, pues en cada noche eran como 50 cantantes intentando parecerse a Gardel, y el que ganara le daban una botella de aguardiente. Y eso era Guayaquil. Eso era Guayaquil, era una cosa insólita, ¿no? Sí, insólita. Insólita. Pero sigue habiendo algunos. Porque sé que le interesa, porque en esa época Guayaquil era solo tango. Ahí no se escuchaba nada diferente al tango. Todavía hay una que reabrieron una cantina, ya la zona es completamente distinta, es reactualizar, ¿cómo se diría? La ciudad la recuperó y ya es distinta, pero de todas maneras sigue habiendo una cantina así, y se volvió de todo, va todo el mundo. Entonces, un día de esto nos vamos a juntar, los invito en Medellín, en mi tierra, a los dos, y nos vamos para allá a oír tango, juntos. Maravilloso. Algún día, aceptado. cuando pase esta pandemia, cuando pase lo que sea. Carlos, un día que vayas a venir a Colombia, le avisamos a Juan y nos encontramos en Medellín. Pero sí, con señora, mucho gusto. Me parece maravilloso. Quiero cerrar esto retomando completamente distinto a esto ya del tango. Quiero retomarlo sobre el hombre este de Hungría, y es que yo tengo gente amiga que era del Imperio Austrohúngaro, es decir, gente que eran parientes austríacos, húngaros, y que vinieron a la Argentina escapando justamente de la guerra. Y he escrito varios cuentos que son casi testimoniales de los hechos que ocurrían en Hungría y en el imperio en general por aquellas épocas. Recordemos que el imperio desaparece cuando empieza la Primera Guerra Mundial, es decir, cuando termina. En el año 18 desaparece el imperio austrohúngaro. Y justamente la muerte del archiduque fue lo que originó esa guerra, ¿no? Terrible. Y bueno, yo tengo varios cuentos que realmente me ha sido un gusto muy grande escribirlos, narrar las historias de estos inmigrantes que llegaron ilusionados, como muchos otros, de distintos lugares de Europa, a nuestras playas. Pues mira que podríamos hacer un programa de esos, poemas a o de personas que vinieron a América Latina huyendo de cualquier guerra. Podríamos hacer, ¿qué tal si hacemos un programa de eso, de literatura, cuentos, historias o novelas, de algo, pero que sea eso, los que vinieron a América Latina, y vemos lo que hay en Argentina, Chile también tiene muchísimo. Uruguay tiene mucho también. Uruguay también podríamos hablar de los descendientes. Venezuela tuvo muchos de nosotros también, y nosotros tenemos ahora muchos también de Venezuela, nuestra querida Denise. Entonces, pensemos en ese programa. Fíjate que nosotros, europea. Muchísimo, Venezuela tuvo mucho. Pues es que era por donde paraban, ¿no?
les quiero contar una última anécdota. Un día fui a visitar a mi padre a su casa. Estaba recostado como enfermo, como mal estaba. Y había un señor sentado al lado de él en la cama, hablando con él. Yo realmente, pues, no me quedé ahí. Salí de la habitación, el señor se fue. Entonces mi padre me dijo, ese señor que usted acaba de ver es el heredero del Imperio Austrohúngaro. Era un señor que cuando estuve hace 3 años en Viena, vi la tumba de él, donde está María Teresa de Austria, donde está Francisco José, donde está Elizabeth, ¿no? Y el último era un señor que se llamó Otto de Habsburgo, que era el que estuvo con mi padre ahí en esa casa. No, sí. Increíble. Era un señor común y corriente, ¿no? Ni gordo, ni flaco, ni nada. Una persona que se puede cruzar uno en la calle. Era mi padre tenía muchos amigos que habían escapado del famoso Graf Spee, que fue la única batalla del Atlántico Sur en la Segunda Guerra Mundial, donde los 3 acorazados ingleses persiguen y acorralan al Graf Spee, que termina siendo hundido frente a las costas uruguayas. Sí, señor. Los uruguayos no lo dejaron entrar a puerto. Bueno, claro. Muchos de esos tripulantes vinieron a la Argentina y algunos de ellos eran muy conocidos de mi padre. Y algunas de las historias, es decir, hay historias de inmigrantes para hablar durante semanas. Listo, hagamos ese programa y podemos invitar a Andrak. Andrak también lo invitamos para que nos cuente de húngaros que también hayan venido y hayan conocido. También de pronto a Denise, que nos busque algo sobre Venezuela, que también era la entrada de Europa hacia acá. Mil gracias a los dos, mil gracias a cada uno de los que hoy compartió poemas de su país o de otro país de América Latina. Fue fascinante este programa, a mí me fascina. Vivo encantada en este programa y creo que se me nota. Gracias a todos y también, pues ustedes conocen a Eleonora, han visto mucho a María Isabel, han visto a Ana y a Caro, y gracias a quien mueve todos los hilos para que nos veamos y podamos oírnos y vernos. José Luis. Sí, José Luis, amigo de todos, porque todos ensayan la voz con él. Él es el que pone que el sonido salga bien, que todo el mundo pueda leer bien. Entonces, gracias, José Luis, un orgulloso papá de 2 graduandos que ayer estaba celebrando graduación. Gracias a él, gracias a todos por participar y los esperamos el próximo sábado. Buenas noches, Carlos, a Lucía y a José Luis, un especial saludo. Sí. Sin él no se podría. No y sin Eleonora tampoco. Sí, exacto. No la dejemos afuera porque no nos invita más. Ella es la rectora, ella es la rectora. Sí, gracias a todos, a los que nos están viendo y oyendo también. Gozamos mucho de tenerlos en el programa. Un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches.